capítulo 5, versículo 13. Amén. Esta noche vamos a ver un tema que yo sé que nos va a bendecir muchísimo como iglesia. El tema es la novia atacada por el espíritu de Pitón. Amén. La novia atacada por el espíritu de Pitón. Y yo no sé si usted está percibido y apercibida, mi querido hermano y hermana, en la atmósfera espiritual que Dios ya nos colocó como iglesia. No sé si usted está percibido. ¿Qué fecha estamos hoy? 14, ya estamos entrando a la mitad del mes de junio. Y el Señor, desde que comenzó el mes de junio, puedo percibir en mi espíritu que nos ha colocado en una atmósfera de turbulencia espiritual, hermano. Y si usted todavía no está conectado, yo quisiera que esta noche empiece a conectarse. Puedo percibir atmósferas donde Dios va a provocar cosas poderosas, va a haber rompimientos extraordinarios, va a haber sanidad, va a haber liberación. ¿Cuántos quieren eso? Porque yo lo estoy profetizando. ¿Cuántos lo profetizan conmigo? Amén. Eso es lo que va a ocurrir. En el reino, aquí en este lugar, se ha decretado un estado de guerra, hermano. No sé si usted puede entenderme lo que le estoy diciendo. ¿Se acuerda que el presidente decretó estado de guerra a nivel nacional? Déjeme decirle que a la par, desde el comienzo del mes de junio, aquí en este lugar se ha decretado un estado de guerra espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quisiera que usted entre en esa atmósfera, en esa dimensión, porque hay muchos que se pierden, hermano. Amén. Y miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra, más, ¿cuántas cosas dice ahí? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa? La luz es lo que manifiesta todo. Lo voy a leer rápidamente de nuevo. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Alguien me puede decir lo que es la luz? ¿Qué es la luz? La palabra nos trae luz. Y cuando se abre la palabra y se empieza a enseñar estos temas, que muchas veces como que aparentemente no son tan importantes, sale a luz todas las artimañas, hermano. Sale a luz, toda la palabra habla de estratagemas. Sale a relucir todo un libreto de tinieblas que ha estado oculto y ha estado trabajando en un lugar. Lo único que hace sacar a relucir todo eso, ¿sabe lo que es, hermano? Es la luz de la palabra. Y cuando estamos hablando del espíritu de Pitón, déjeme decirle que es una jerarquía demoníaca que no solamente afecta a la iglesia, sino que también afecta a su vida, puede afectar a su familia, a su casa, puede afectar un negocio, puede afectar una empresa, puede afectar una sociedad, puede afectar, y su radio de acción puede ser tan destructivo, hermano, que puede haber desastres, inclusive muertes repentinas por no estar apercibido contra quien se pelea, hermano. Y como le decía, el Señor nos ha introducido en una atmósfera de guerra espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Este mes se lo ha declarado la novia sana y libre. Pero para que la novia sea sana y libre, tiene que pelear, hermano. Tiene que aprender a guerrear. Tiene que arrebatar, hermano. Yo no sé si usted conoce de que todo lo recibimos por gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La gracia es el favor inmerecido, la gracia es lo que no merecemos y Dios nos lo da. Pero déjeme decirle que cuando hablamos en guerra espiritual, hay cosas que Dios nos llama a arrebatar. Dice la palabra que el reino de Dios sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Y déjeme decirle que ahí ya está incluida la gracia, porque lo arrebatamos por gracia también. Amén. Y le decía que vamos a revisar, porque es una noche de enseñanza, cómo opera este espíritu llamado espíritu de Pitón. Y en la palabra, en Hechos capítulo 16, abra por favor Hechos capítulo 16,
versículos del 16 al 18, se habla de cómo opera este espíritu llamado el espíritu de Pitón. Y a propósito, cuando usted escuche espíritu de Pitón, espíritu de Absalón, espíritu de Grecia, espíritu faraónico, espíritu, ¿cuál más espíritu que han escuchado? De Jezabel, de Absalón, de Coré. Le explico algo, no es que así se llaman los espíritus, no es que así se llama el demonio, no. Los demonios tienen su nombre propio, pero son seudónimos que se le ha colocado porque se ha identificado cómo operan, ¿verdad? Y cómo trabajan, por eso se les llama así. ¿Se escuchaba sobre el espíritu de Elías? También se habla del espíritu de Elías. Y no es que el espíritu de Elías anda pululando y ministrando, no. Es el espíritu profético que se le llama el espíritu de Elías. ¿Amén? ¿Por qué se llama Pitón? Vamos a revisar Hechos capítulo 16, versículo 16 al 18. Dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿qué iban a hacer? A orar. Había un propósito, iban a la oración. Dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Si usted va al original, al griego, no dice adivinación, sino que dice espíritu de Pitón, la cual daba gran ganancia a sus amos. ¿Por qué? Porque vivía adivinando. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía, ¿cuánto? Por muchos días. No dice la cantidad de días, pero si dice muchos días, eran algunos. Y mire lo que provocó. Más desagradando, en otra versión dice más enojándolo a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. ¿Y qué pasó? Y salió en aquella misma hora. Si usted lo lee como una historia normal, usted no puede identificar lo que está sucediendo ahí. Dice que este grupo de hermanos, a la cabeza del apóstol Pablo, habían dispuesto en su corazón ir a orar, a estar en intimidad con el Señor, a tener tiempos de profundidades en el espíritu con el Señor. Pero se aparece una muchacha, dice allí. En otra versión dice una esclava joven, ¿verdad? Que aparece y tenía y portaba un espíritu de adivinación. Un espíritu de adivinación. Dice que proclamaba, ¿verdad? Y decía: estos son siervos, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Yo estaba indagando un poquito a profundidad allí. ¿Usted se preguntó por qué hizo eso esta muchacha? Estos son siervos del Dios Altísimo que nos han traído la palabra para salvación. ¿Sabe lo que estaba haciendo? Los estaba denunciando públicamente. Algunos dicen no, que lo estaban halagando, no, los estaban lisonjeando a Pablo y al equipo misionero que estaba allí. No, los estaba sacando y lo estaba denunciando. ¿Para qué? Para que las autoridades se pongan alertas de lo que estaban haciendo bajo una dirección del Señor. Por eso los nombres, dice, estos son siervos del Dios Altísimo, y dice que estaban haciendo, están anunciando el camino de salvación, porque el propósito era ministrar la presencia de Dios allí, el propósito era evangelizar, el propósito era poner las manos sobre los enfermos y sanar, el propósito era liberar a los cautivos. Ese era el plan misionero que ellos tenían en ese momento.
y esta mujer, esta muchacha, ¿verdad?, los denuncia públicamente. Y ya más adelante vamos a revisar qué sucedió. Pero rápidamente yo quisiera que usted identifique cuáles son las características de la Pitón. Porque estamos revisando el espíritu de Pitón. ¿Por qué? Porque este espíritu trabaja a la par de la serpiente que se llama Pitón. Y vamos a ver algunas características para que usted entre en el contexto. Dice que la Pitón, la serpiente, no el espíritu, la serpiente, es una serpiente muy astuta, diferente de otras serpientes que matan a su presa por inyección o de un golpe dejando veneno en sus víctimas. No es una serpiente igual a las demás. La Pitón es muy grande, con un tamaño hasta de 9 metros de largo. ¿Puede imaginarse 9 metros así? Ese es el tamaño de esta serpiente. Y un peso hasta de 160 kilos. Es muy poderosa y puede arrastrarse por el suelo. Ataca rápido y se envuelve alrededor de su presa. Otra característica es que cuando hay momentos, cuando su presa está dormida o es débil, mire, cuando su presa, ¿qué está pasando? Está dormida o se encuentra en un estado de debilidad y sin darse cuenta ella, las envuelve como una bobina para tomar dominio sobre ella. Es de esta forma que la Pitón se envuelve alrededor de la presa y aprieta lentamente y le quita la respiración. Escuche, Pitón no es una serpiente venenosa, no, como otra. Es una serpiente que tiene un trabajo especial de que cuando vea una presa que está dormida o está debilitada o anda por ahí con anemia espiritual, hablando de lo espiritual ahora, viene y se enrolla y el primer propósito es asfixiar a la presa que ya la tiene cautiva. Por eso es diferente. Se envuelve alrededor de la presa, la aprieta lentamente y le quita la respiración. Al cortar la circulación de la sangre y del oxígeno, el cerebro al cerebro de la víctima se vuelve sin vida. Es interesante notar que generalmente los huesos de la presa no se rompen, sino que poco a poco el aliento de la vida se les va extinguiendo. O sea, en otras palabras, es una muerte lenta, es una muerte paulatina, no es de inmediato. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que el espíritu de Pitón quiere ahogar, asfixiar el aliento espiritual de la iglesia, hermano. ¿Qué quiere hacer el espíritu de Pitón? Ahogar y asfixiar el aliento espiritual de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y que es también la novia. Al igual que Pitón en las selvas que mata quitando el aliento de su presa, el espíritu de Pitón intentará reducir la respiración espiritual o su relación íntima con Dios. Esto es una operación general, hermano. Vamos identificando, porque vamos a revisar cosas específicas más adelante. La operación general de Pitón, el enfoque principal es asfixiar, es ahogar, es que la iglesia pierda ese aliento de vida. Y cuando se pierde el aliento, ¿verdad? ¿Qué sucede en la vida de una persona? Se desalienta. Por eso usted ve gente, hermano, que no sabe qué le pasa en la vida, que por ahí la presencia de Dios está manifestándose, el poder de Dios, la palabra profética moviéndose, la presencia, la gloria de Dios manifestándose. Y hay personas que ni siquiera se han dado cuenta que Pitón ya las tiene bien envueltas, hermano. Y están desalentadas, están sin ánimo, no quieren orar, no pueden leer la palabra con libertad, se les dificulta la conexión en la madrugada para estar en intimidad con el Señor. Iglesia, despierte. Porque el propósito por el cual se ha traído toda esta enseñanza y se va a seguir trayendo es para poder identificar cómo Satanás está operando en la iglesia, hermano. Por eso decíamos que cuando la luz
está en su pleno alumbramiento en un lugar, las obras son manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Amén. Ahora, viene la primera pregunta. ¿Cómo usted cree que se infiltra el espíritu de Pitón en una iglesia? Porque no vamos a hablar ni de familia, ni de negocios, ni de nada. Vamos a hablar de cómo trabaja y se infiltra en la iglesia. ¿Usted se preguntó alguna vez cómo se infiltró Pitón o cómo se infiltra en una iglesia? ¿Cómo se mete, cómo se introduce sigilosamente este espíritu llamado Pitón? Hay dos motivos, hermano. Hay dos puertas de acceso, le llamo yo. Porque para que algo ingrese, hermano, sino que se necesita una puerta. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo pudimos entrar a este lugar, ¿por qué? Porque entramos por la primera puerta y por la segunda puerta. Y si usted quiere ir al baño, también hay una puerta aquí y otra puerta allá para que usted pueda accesar. En el espíritu, hermano, existen puertas espirituales. Y la primera puerta que se abre para el ingreso de Pitón, ¿sabe cómo se llama? A través de la puerta que se llama el pecado de rebelión. Yo y usted estuviera notando allí. El pecado de rebelión, que tiene sus sinónimos, ¿verdad? Insumisión, desobediencia, indocilidad, indomabilidad, desacato, insubordinación, ingobernabilidad. Sinónimos de ser, de lo que se llama rebelión. La rebeldía, vamos a analizar así, le soy sincero, podríamos enseñar hasta una vigilia hoy día, pero vamos a correr, hermano. La rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad. ¿Qué es la rebeldía? Es todo comportamiento humano que provoca resistencia. Dos cosas operativas. Provoca resistencia y lo segundo que hace, desafía a una autoridad. Dos manifestaciones de la rebelión. La desobediencia de una orden y el incumplimiento de una obligación delegada. Eso se llama rebelión. ¿Qué más es rebelión? Es la actitud de la persona que desafiante se niega a obedecer y opone resistencia a quien tiene autoridad. Y en la palabra, en 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, mire cómo el Señor nos está enseñando en esta noche, cómo hay una vinculación tan estrecha entre lo que es este espíritu de Pitón con la rebelión. Dice la palabra 1 Samuel 15, no sé si nos está ayudando en cabina, 1 Samuel 15, versículo 23. Si usted tiene su Biblia abierta, lea por favor conmigo. Dice, porque como pecado de adivinación, ¿qué cosa es? La rebelión. Y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es lo que le estaba declarando el profeta Samuel al rey Saúl. Y está claro, hermano, como pecado de Pitón, como pecado de hechicería, como pecado de adivinación, como pecado de brujería, es la rebelión. Dígame si no está ligado este espíritu pitonizo con la rebelión que muchas veces se puede portar. Usted quiere identificar cuando alguien es rebelde. Aquí tengo una lista, hermano, que me quedé corto, pero puse lo más relevante. Usted quiere identificar una persona rebelde. Número 1, quiere vivir una vida independiente orientada a su yo, a su ego. Una vida independiente significa que no tiene que rendirles cuentas a nadie. ¿Se ha escuchado a esa gente que dice así? Yo tengo que rendirle cuenta a nadie. Yo vivo mi vida, dejo vivir y no quiero que nadie me moleste, no quiero que nadie se fije en mí, ni lo que yo hago.
Pero no están aquí, hermano, no. Ni han venido tampoco son los que no han venido. No, ellos no son de Oasis, hermano. ¿No te dicen amén? Posee un espíritu engañoso y manipulador. Siempre trabaja con engaño. Siempre está tratando de manipular, de controlar y de hacer lo que a él le parece bien, sin importar las opiniones de los demás. Es propenso a mucho a la queja. Una persona influenciada por este espíritu de rebeldía siempre se vive quejando. Siempre se vive quejando. Maneja mucha murmuración. Es posesivo, controlador. Por eso le digo, voy a leer nada más porque no podemos explicar. Yo quisiera que usted agarre lo que Dios le hable. Es posesivo, controlador, manifiesta un espíritu divisionista, quebranta reglas establecidas, es irreverente, no se sujeta a la autoridad, es una persona desobediente a la autoridad y tiene un corazón insensible. Y hay más, pero hasta ahí nada más, por el tiempo. Si alguien maneja estas características, escúcheme algo, hermano, no es normal. No es normal. Hay una influencia. Está operando algo de las tinieblas en una persona así, hermano. Y a veces como que se confunde, no es que es el temperamento. Yo siempre vivo compartiendo esto. No, es que el temperamento es así, por eso es que, olvídese, en el reino de Dios ya los temperamentos pasan a un segundo plano. ¿Cuántos dicen amén? Porque el carácter es lo que se está formando en el reino de Dios. Y hay cosas que hay que empezar a echar fuera de nuestra vida, hermano. Y que se empiece una construcción del nuevo hombre, como dice la palabra. ¿A la imagen de quién? No del abuelo, no del bisabuelo, no, de Yeshua. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? Amén. Mire que Salmos, capítulo 68, versículo 6, habla de este espíritu. Salmos, capítulo 68, versículo 6. Dice la palabra, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. ¿Pero qué dice allí? Después del punto y coma dice, mas los rebeldes habitan, ¿en dónde? En tierra seca, hermano. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo la palabra ahí? Que alguien que maneja rebeldía tiene consecuencias negativas para su vida. Y aquí yo le voy a nombrar 1, 2, 3, 4, 5 consecuencias terribles que puede experimentar, lamentablemente, una persona que a tiempo no corrige aquello. Número 1, esterilidad espiritual. Una consecuencia tan terrible es vivir una experiencia de esterilidad espiritual. ¿Usted sabe lo que significa esterilidad espiritual? Que no lleva fruto en su vida, hermano. No lleva fruto. Una vida seca, una vida de estancamiento, una vida paralizada. Número 2, los demonios son enviados para atormentarle. ¿Cuántos casos nos han compartido cuando mientras está descansando en la noche vienen espíritus atormentadores, le tapan la boca, lo enmudecen, lo paralizan el cuerpo? Y déjeme decirle que eso no es normal, hermano. Hay una puerta que ha estado abierta ahí y tenemos que cerrarla en el nombre de Jesús. El rebelde, número 3, es un inconstante emocional y espiritual. No tiene una estabilidad emocional, no vive una estabilidad espiritual, sino que, como alguien dijo por ahí, son como las ondas del mar, las olas del mar. Inconstante. No se le ve un crecimiento progresivo, sino que siempre vive estancamientos espirituales. Número 4, vive alejado de los propósitos de Dios. Mientras Dios tiene planes para su vida, esa persona vive alejado de todo ese proyecto profético para él o ella, porque no busca ser libre de todas estas cosas. Los rebeldes terminan en muerte, destrucción
y condenación. Muerte, destrucción y condenación. Ese es el fin de todo rebelde, hermano. Pregúntele a Luzbel cuando se rebeló allá en el tercer cielo, ¿cuál fue su consecuencia? ¿Cómo se llama esa primera puerta? El pecado de rebelión. Cuando esa puerta se abre, hermano, Pitón entra a destruir. Amén. Vamos rápidamente a la segunda. A través del pecado de la murmuración. Segundo acceso de Pitón para que haga devastación en un lugar, en una iglesia, en un ministerio, se llama la puerta del pecado de la murmuración. Y usted me pregunta, ¿qué es murmurar? ¿Qué es murmuración? Toda murmuración es una conversación. A mí me gusta conceptualizar mucho para que usted tenga claro lo que significa todo esto. Murmurar es una conversación de perjuicio. Es una conversación en perjuicio de una persona. Es quejarse entre dientes o en voz baja, es rajar, refunfuñar, criticar o censurar. Y por último tiene el fin de desacreditar la vida de otra persona. ¿Cómo se llama eso? Murmuración. Y en la palabra, pastor, eso está en la palabra. ¿Quiere leerlo conmigo? Salmos capítulo 58, versículos 4 y 5. Salmos capítulo 58, versículos 4 y 5. Salmo 58, versículos 4 y 5, en la versión Dios habla hoy. Mire lo que dice. Son venenosos. ¿Cómo qué dice allí? Como víboras. Son como una serpiente venenosa que se hace la sorda, que se tapa los oídos para no oír la música del mago, del experto en encantamiento. ¿Cómo lo detalla en esta versión Dios habla hoy, no? Son venenosos como víboras, son como una serpiente venenosa que se hace la sorda, que se tapa los oídos para no oír la música del mago, del experto en encantamientos. Salmo 143. Ahí mismo en Salmos capítulo 140, versículo 3, me fui a la versión Nueva Traducción Viviente. Y mire lo que dice. Su lengua pica como una serpiente. Veneno de víbora gotea de sus labios. Mire cómo lo detalla el salmista, ¿no? Y si eso lo detalla el salmista, porque lo estaba viviendo con gente que estaba a su alrededor, yo le hago una pregunta. ¿Será posible que eso se manifieste? ¿Será posible que ministre así de esa manera? Porque aquí se habla de víboras y se habla de serpiente. Por eso se llama el espíritu de Pitón, hermano. ¿Sí está identificándolo? ¿Sabe que el propósito de todas las enseñanzas que vamos a tener, el principal, es que usted lo identifique? Porque el primer paso para ser libre, ¿sabe cómo se llama? Reconocimiento de que algo está ocurriendo en la vida de una persona y que algo está pasando que no está bien. Amén. Ahora, ¿cuáles son las características del que murmura? Siempre se queja y critica de todo, hermano. Una persona murmuradora y que está influenciada por este espíritu se vive quejando de todo en la vida, vive criticando todo, hermano. Nada le parece correcto. Para esa persona todo está mal. Son personas imprudentes e impulsivas. Se manejan mucho por impulsos emocionales. Caen en la imprudencia. A veces sueltan cosas en momentos que no son los apropiados, hermano. Eso significa ser imprudente. No dominan su lengua y hablan mucha mentira. No tienen dominio propio, porque el dominio propio, ¿sabe lo que es? Es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Pero no tienen dominio
de su lengua y hablan mentiras. Exigen que los demás sean perfectos, aunque ellos no lo sean. Exigen perfeccionismo, aunque no lo son. Siempre tienen la razón, entre comillas. Forman grupos pequeños, y esto es terrible, hermano, escúcheme esto. Forman grupos pequeños para murmurar, y cuando alguien se acerca, cambian la conversación, hermano. Hablan y hablan, llega una persona y ¿sabe lo que quién hace? Es la serpiente. Porque dice que gotean venenos de serpiente, dice el salmista. ¿Cuántos dicen amén? Cambian la conversación. Se hacen las víctimas. Son niños fluctuantes. Como están paralizados espiritualmente, no tienen crecimiento. Por eso siempre viven en un infantilismo espiritual, hermano. Niños, bebés espirituales. Pero ya tienen 5, 6, 7, 8, 10, 15 años en la iglesia, hermano. Pero siguen con los mismos pañales, hablando espiritualmente. Se roban, ¿quiere ver qué más hacen? Se roban el corazón de las personas con mentiras y halagos. Son muy lisonjeros, hermano. Cautivan el corazón de la gente. No temen a Dios. Aborrecen y menosprecian a sus hermanos, porque a la par tiene un espíritu muy elevado de altivez, ¿verdad? Menosprecian, aborrecen con la crítica, con la crítica menosprecian a los hermanos que están a su lado o a su alrededor. Mire cómo este espíritu murmurador trae cosas tan destructivas a la iglesia, hermano. Porque lo primero que crea, ¿sabe lo que se llama? La división. ¿Cuántos ministerios, hermano? ¿Cuántas iglesias, cuántos ministerios se han dividido cuando se soltó la lengua bífida de Pitón en la vida de gente que ha estado en la iglesia, hermano? Cuánta calumnia contra pastores, contra autoridades espirituales, cuánta mentira, cuánta murmuración. Y lo peor que eso es tan contaminante que después comienza con 1 o 2 y se hacen grupos. Y al final el mismo espíritu le dice, tienes que irte. Y se van. Pero el problema no es que se vayan, hermano, sino que lo que tienen metido adentro lo siguen ministrando en otros lugares. ¿Cuántos dicen amén? Ese es Pitón. Se lo estoy presentando. ¿Cuántos lo quieren conocer? Se lo estoy presentando, hermano. ¿Cuántos lo quieren conocer? Ya nadie lo quiere conocer. ¿Sabe lo que provoca este espíritu? Rompe las amistades. Ay, hermano, amistades de años se han quebrantado, se han roto, se han desligado, se han desvinculado por un chisme, hermano. ¿Amén o no amén? Por una murmuración, por una mentira, por una calumnia, se han dejado de hablar, amistades, y todavía ni siquiera se han reconciliado. Dígame si no es destructivo. Paraliza la obra de la iglesia, estanca la visión de la iglesia, hermano. La paraliza. ¿Por qué? Porque con esta división se provocan criterios diferentes. Escuchaba en estos días por el internet que se hablaba del espíritu maquiavélico. ¿Sí ha escuchado el espíritu maquiavélico? Que hasta ya le han puesto espíritu maquiavélico. Divide y vencerás. Cuando yo escuché eso, porque Maquiavelo fue el que lo declaró por primera vez, yo no lo vi a Maquiavelo, hermano. Yo lo estaba viendo a Pitón metido adentro de este hombre, declarando: divide y reinarás, divide y vencerás.
Mire cómo es todo lo contrario al reino, porque en el reino se maneja el poder del uno, hermano. El poder de la unidad. La victoria está en la unidad, hermano. ¿Cuántos dicen amén? El poder del uno, donde dos o más se unen en mi nombre, se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Y si pidieren algo en mi nombre, ¿no?, en unidad, la respuesta de Dios está allí. Divide y reinarás. Espíritu de Pitón, hermano. Así que cuando usted escuche eso, ya sabe a quién tiene que reprender. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la murmuración y la queja provocan la ira y el enojo del Señor, hermano. Provocan el enojo del Señor. ¿Usted quiere ver al Señor enojado? Siga murmurando y siga siendo un rebelde. Y va a ver cómo se enoja el Señor. Como iglesia se tiene que detectar dónde está la fisura, la grieta o la puerta o el portal abierto que le da acceso y derecho legal para entrar y operar a este espíritu, hermano. Tenemos que identificarlo, reprenderlo y echarlo fuera. ¿Cuánto lo vamos a hacer en el nombre de Jesús? Identificarlo, reprenderlo y echarlo fuera, porque no tiene cabida en este lugar, hermano. No tiene cabida en este lugar. En este lugar Dios se ha propuesto hacer cosas poderosas. Va a haber un avivamiento y lo estamos ya experimentando, hermano. Hay promesas de Dios que Pitón lo que quiere hacer y quiere provocar es que no se cumplan. Hay una visión establecida para los padres espirituales de esta casa, hermano. Y cuando alguien viene en contra de lo que Dios le ha dado, examine su vida, hermano. Examine su vida, hermano. Estamos hablando temas fuertes en esta noche. Porque para que se logre todo lo que Dios quiere hacer en este lugar, tenemos que empezar a guerrear como se debe, hermano. ¿Cuántos quieren hacer eso? Tenemos que empezar a guerrear como Dios nos manda a guerrear. Hay diseños que Dios ha dado que se tienen que arrebatar en el reino. Hay botines, hermano, que Dios quiere dar a la iglesia, pero hay que pelear. Cuando se arrebataban los botines, ¿verdad?, en las peleas, ¿verdad?, cuando usted lee la palabra, siempre antes de adquirir un botín, siempre tuvo que haber habido una guerra previa y una conquista previa. Y todas las bendiciones que Dios ha prometido para esta casa se tienen que pelear, hermano. Por si usted no lo sabe, existen dos reinos. Y esos dos reinos siempre están en conflicto. Y usted tiene que definirse en qué reino está, hermano. Usted tiene que a estas alturas de su vida estar bien definido a qué reino usted pertenece. Porque déjeme decirle que no existe un medio reino, una mitad, media tinieblas y media luz. Eso no dice la palabra. La palabra me dice que fuimos trasladados, usted y yo fuimos trasladados, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso en esta noche al Rey que nos trasladó de donde estamos perdidos a su reino? Y déjeme decirle que automáticamente cuando usted fue trasladado, adquirió un enemigo gratuito que se llama Satanás, que no está solo, sino que tiene un arsenal de espíritus y demonios, y que estamos en esta noche revisando uno nada más. Escúcheme, uno. Pero no se preocupe que ya se vienen los ayunos, hermano. Ya se vienen las vigilias. Y vamos a ver muchas cosas allí. Escúcheme, no podemos minimizar el poder hechicero de Pitón. Cuando una iglesia lo minimiza, puede entrar en serios problemas. Porque la misma palabra que nos dice, que no ignoremos, escúcheme, no ignoremos ¿qué cosa? Las maquinaciones del diablo. No podemos hacernos como que no pasa nada. ¿Sabe? Escúcheme. Haciéndolo un poquito más operativo y práctico.
Cuando usted escuche una murmuración, un chisme, una calumnia, si usted no hace nada, ¿qué está haciendo? Está participando de esa operación de tinieblas. Pero cuando usted dice, hey, shh, para la boca. ¿Estás convencido de que lo que tú estás diciendo es una verdad? ¿Qué está haciendo ahí? Usted como que espiritualmente está sacando una linterna potente y se la pone en la cara a Pitón así. Le encandelilla con la luz de la verdad. Le encandelilla con la palabra. ¿Y ahí qué está haciendo usted? Está cortando su operación. Cuando usted ve una actitud de rebeldía, usted, con toda la autoridad que el Señor le ha dado, corrija, hermano. Dígale, no está bien lo que usted está pensando ni lo que está haciendo. Así se va trabajando también dentro de la iglesia. Ahora, decía que no podemos minimizar el poder hechicero de Pitón. Si se lo deja operar, ¿sabe lo que puede causar? Lo decían antes, una división, grandes deserciones y fracasos ministeriales. ¿Qué provoca? División, deserciones en las iglesias. La gente se va. Un chisme lo botó de la iglesia, una murmuración, una indisposición contra otra persona. Dice, no, yo no quiero seguir aquí hay un poco de hipócrita. No, yo me voy. Y la gente, así como va entrando y van aceptando a Cristo, por la puerta de atrás, donde está Pitón haciéndole así, la gente se va yendo de las iglesias. Es otra forma de operar. Hay deserciones provocadas por la división y lo terrible son los fracasos ministeriales. Diseños de Dios no se pueden cumplir, propósitos en un lugar, en una casa de oración, en una iglesia, no se cumplen, se estancan, se paralizan. Diseños en gente que Dios ha llamado no se pueden lograr porque se deja operar sigilosamente este espíritu llamado espíritu de Pitón. Pitón debilita las columnas espirituales de la iglesia. ¿Sabe que ese es el objetivo? Las columnas espirituales de las iglesias es el objetivo. Pitón tiene en la mira ese grupo de personas. Las columnas espirituales de la iglesia, debilitando así el resto de la estructura. Siendo que cuando las columnas, las bases, los fundamentos son quebrados, todo lo que se ha construido, hermano, todo lo que se va y se ha construido, inclusive en años, se puede venir abajo. Por eso usted puede haber escuchado de ministerios fuertes utilizados por el Señor que ahora no se han podido levantar hasta la actualidad. Porque se dejó operar, se dejó controlar por este espíritu. Mire, Pitón provoca que el crecimiento se vuelva en estancamiento. Escuche, yo quisiera que eso sí lo anote. Si no ha anotado lo demás, anote esto. Voy a hablar despacito. Provoca que el crecimiento se vuelva estancamiento. Ahí está Pitón. Provoca que la oración sea neutralizada con la murmuración. Sea neutralizada con la murmuración. Provoca que el fuego del espíritu lo apague con el desánimo. Ahí está operando. El fuego del espíritu sea apagado con el desánimo. Provoca que la sanidad emocional y física de las personas sean afectadas por la enfermedad infiltrada por Pitón. ¿Qué más provoca? Que la prosperidad sea destruida con la escasez y que la evangelización sea frenada y venga la deserción en la iglesia. No haya crecimiento, no haya gente convertidas. En la célula, escúcheme, en la célula, si opera Pitón, olvídese, no van a haber nuevos convertidos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted maneja y es influenciado por este espíritu, no va a haber conversiones en la iglesia. Está controlado, está estancado el crecimiento. Amén.
Pitón coloca un manto de engaño, porque esta es otra forma de operar, a través del engaño. Un manto de engaño. Y este manto de engaño trae ceguera y la lucidez se convierte en locura, hermano. Trae ceguera y la lucidez se convierte en locura. Por eso es que hay personas que están haciendo cosas locas, hermano, en locura. No se habla de locura mental, sino en apresuramientos locos, decisiones desacertadas, influenciados por este espíritu llamado Pitón. La persona se enceguece, se le aconseja y no entiende, hermano. Escúcheme, la persona se enceguece, usted le aconseja y no entiende nada, le muestra, ¿verdad? Se lo muestra y no cree. Maneja altos niveles de necedad y de incredulidad. Le pregunto nuevamente, ¿usted está comprendiendo la magnitud de lo que puede causar este espíritu en una iglesia? Amén. No nos da el tiempo, hermano. Abra Hechos capítulo 16, versículo 19 al 26, porque le estaba pidiendo al Señor orar y que su presencia pueda ministrarnos en esta noche. ¿Cuántos quieren que el Señor nos ministre en esta noche? Amén. Hechos capítulo 16, versículo del 19 al 26, con esto terminamos. Porque si usted toma detalles en esa lectura, ahí está operando Pitón. Hechos 16, 19 al 26. ¿Recuerdan la muchacha pitonisa? Dice versículo 19, pero viendo sus amos que había sido la esperanza, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, porque esta muchacha los había denunciado. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Recuerden que estaban ellos en Filipos. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿Sabe lo que provoca Pitón? Intimidación. Esos azotes eran para intimidarlo a Pablo y a Silas, para que no cumplieran el propósito de Dios en esa ciudad llamada ciudad de Filipos. Después de haberle azotado mucho, ¿cómo habrá sido? Azotado mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Qué más hace Pitón aparte de intimidación? Te encarcela, hermano. Por eso hay gente encarcelada en la murmuración, en la rebeldía, en el desánimo, en la desesperanza, paralizada, encarcelada, hermano. El cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Calabozo de más adentro simboliza el lugar más oscuro de la cárcel. Simboliza la tipología de las tinieblas, el lugar más olvidado de una cárcel, el más pestilente, el más asqueroso, hermano. Déjeme decirle que allá fueron lanzados Pablo y Silas. Y no conforme con aquello, dice que le colocaron un cepo en los pies, tipificando una parálisis para que no puedan seguir predicando la palabra. La Biblia dice cuán hermosos son los pies que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Y cuando le colocaron el cepo, lo que estaba haciendo Pitón era cogiendo los pies del apóstol y de quien lo acompañaba para que no cumplan con el trabajo profético que Dios le había dado. Este era su segundo viaje misionero, hermano. El Señor lo estaba enviando a los gentiles a que conozcan a Jesús. El Señor los había enviado a predicar las buenas nuevas,
los había enviado a sanar enfermos, los había enviado a libertar cautivos, a proclamar el evangelio. Y en ese momento Pitón los había tomado. Pero dice el versículo 25, escuche, pero a medianoche, o sea, en el momento más oscuro, hermano, ¿qué hizo Pablo y Silas? Orando, Pablo y Silas. ¿Qué era lo segundo que hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, ¿qué pasó? Sobrevino de repente, y esos de repente, hermano, es lo que yo estoy esperando para este lugar. ¿Cuántos quieren esperar esos de repente de Dios? Pero de repente, aleluya, pero de repente es cuando usted no lo tiene planificado. De repente es cuando viene el Señor y hace lo que tiene que hacer y no le pide permiso ni a usted ni a mí, hermano. De repente es cuando alguien se sana y no tenía en sus planes ser sanado. De repente es cuando alguien viene oprimido por el diablo, viene la unción y rompe cadenas y los presos son declarados libres, hermano. Esos son los de repente. Dice, un gran terremoto sobrevino, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y no hay tiempo para seguir leyendo la historia, hermano. Usted ya sabe que el carcelero aceptó a Jesús, toda su familia se salvó, los presos regresaron porque nunca se fueron, sino que estaban ahí, anonadados de ver el poder de Dios. Y déjeme decirle que cuando viene la unción, cuando viene el poder de Dios, las cadenas se empiezan a romper, hermano. Las cárceles se empiezan a abrir. La turbulencia de un terremoto espiritual empieza a afectar para bien la vida de una persona. Yo quisiera que se coloque sobre sus pies. Colóquese sobre sus pies porque hay muchas cosas que se pudieron haber enseñado en esta noche. Pero yo dije, Señor, yo quisiera hacer estas dos cosas con los hermanos. Número 1, empezar a orar. Y número 2, empezar a alabar al Señor, adorar a Dios. Porque ahí está revelado cómo se derrota a Pitón, hermano. Cierre sus ojos allí. Yo quisiera que usted ingrese al ámbito espiritual que el Señor ha traído en esta noche. Percibía en el espíritu y escuchaba turbulencia espiritual. Turbulencia espiritual. Estado de guerra. Estado de guerra en el espíritu. Como decía al inicio, empezando mes de junio, Dios comenzó esto, hermano. Y no va a parar la mano. Y no va a parar la mano. Escuche lo que estoy diciendo. No va a parar la mano. Hasta cuando alguien reconozca que sigilosamente ha sido influenciado, ha sido operado por este espíritu llamado espíritu pitonizo, espíritu de Pitón. Espíritu de Pitón, así se llama. Vamos, levante sus manos allí. Y empieza a abrir su boca. Y así como Pablo y Silas dice que empezaron a orar. Orar es conversar con el Señor. Orar es abrir la boca y decirle, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor. Estoy analizándome en esta noche. Quizás ya tengo tiempo que no he revisado mi vida, Señor. No he analizado, no he hecho una introspección en mi vida. Y han estado ocurriendo cosas. Han estado ocurriendo cosas dentro de mi vida, alrededor de mi vida, alrededor de mi casa, dentro de la familia,
en el trabajo, en la empresa. Vamos, vamos, empiece. La luz ya está alumbrando en esta noche. Y la luz es lo que saca, lo leíamos, la luz es lo que saca a relucir todo lo oculto, todo lo que ha estado escondido, hermano. Si usted ha tenido pérdida repentina, se le fue arrebatado algo, ya está reconociendo lo que pasó. Si usted ha tenido opresión, usted ha sido atacado por depresión, ansiedad. Si usted ha sido atacado, no ha podido dormir en la noche. Si usted tiene opresión, dolores en su cabeza, el Señor está sacando a relucir. Si usted ha murmurado contra una autoridad, le he demostrado a través de la palabra que operó en su vida. Si usted se vive quejando, si usted no ha crecido espiritualmente, si usted no avanza en las escuelas de discipulado, hermano, algo ha ocurrido en su vida. Si todo el mundo va de nivel en nivel creciendo en conocimiento, si usted se estancó, hermano, algo pitón operó en su vida, hermano. Si usted no busca al Señor en la mañana, se está perdiendo una bendición y pitón le ha robado. Si usted no asiste a una CCD y tiene apatía y usted prefiere hacer otras cosas los días sábados o los días que le convocan a una CCD, pitón le está robando bendición. Tu presencia, Señor, tu presencia, tu luz saca, aleluya, tu presencia, tu unción está aquí, Señor. Tu unción está aquí, Jesús. Ay, tu presencia, Señor. Tu presencia. Te golpeamos con nuestra adoración, pitón. Vamos, abra su boca. Diga conmigo: yo te golpeo con mi adoración, pitón. Yo te golpeo en esta noche con mi adoración. Yo te golpeo con mi alabanza. Yo te golpeo en el nombre de Jesús. Y si usted quiere comenzar a ponerse a cuentas con el Señor, hágalo ahora. Vamos, pídale perdón al Señor. Pídale perdón si usted murmuró, si usted se quejó, si usted rompió relaciones con